es un honor, efectivamente, estar aquí y es un honor que yo agradezco que la Unión Europea haya querido celebrar en España este Congreso aniversario. Y es un placer haber escuchado reflexiones y asuntos que se han tratado durante estos días. Y yo quiero empezar reconociendo el papel de los mayores en la sociedad española y en la sociedad europea en su conjunto. Lamentablemente, en ciertos populismos de todo signo podemos localizar un adanismo político, una actitud de despreciar la experiencia y las obras de los demás. Hay una cierta actitud a pensar que son los primeros en todo, que antes de ellos no había nada, y a despreciar las dificultades que sufrieron los que estuvieron antes. Es decir, la creencia de descubrir lo que ya está descubierto. Y frente a ello yo vengo a reivindicar aquí la importancia del legado de nuestros mayores. Es certera la vieja frase de que somos enanos a lomos de gigantes. Y más cuando hablamos de la Unión Europea, porque en la reconstrucción del proyecto europeo ha habido verdaderos gigantes de la política. La mayoría de ellos, querido presidente de la Fundación Konrad Adenauer, la mayoría de ellos miembros de nuestro partido, miembros del IPP. Pero antes de ser miembros de un partido, eran hombres y mujeres de Estado. Hombres y mujeres de Estado que sirvieron a sus países, que sirvieron a los europeos y que edificaron el mayor espacio de paz, de libertad y de prosperidad del mundo. El mayor espacio de paz, de prosperidad y de libertad de nuestra historia, de nuestro continente. De hecho, uno de nuestros mayores orgullos como europeos es que vivimos en el lugar del mundo con la mejor economía social y con el mejor sistema de bienestar. La Unión Europea siempre ha sido la región que mejor ha combinado la generación de riqueza con la seguridad y con la protección de su población. Y así debe ser. Y por tanto no podemos descuidar ninguna de las patas, porque si no, este edificio de paz, de prosperidad y de libertad, en un mundo convulso, con unas enormes tensiones geopolíticas, se pone en riesgo. En mi intervención quisiera mandarles a ustedes dos mensajes. Uno, acorde con lo que ustedes han hablado en el Congreso, y otro, quizás un poco más revolucionario, pero espero que también lo compartan después de trasladárselo. El primer mensaje, efectivamente, es hablar de los desafíos que tiene la generación de los mayores. Es obligado. ¿Por qué? Porque España, pero ya toda Europa, desde hace décadas, pero ahora ya todos lo aceptan, vive en un reto formidable, que es el reto demográfico. Efectivamente, desde hace décadas Europa se le llama el viejo continente, pero ahora sí que somos, de verdad, el viejo continente. El continente con la mayor crisis demográfica, probablemente, del mundo. En mi opinión, este es el mayor de los retos que tiene Europa. Es verdad que tenemos tensiones por la invasión rusa de la frontera este, de Ucrania. Es verdad que hay momentos y movimientos geopolíticos desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de relaciones bilaterales y multilaterales. Pero el problema demográfico es un problema europeo de primer nivel. Y por tanto, los gestores públicos debemos de articular fórmulas que garanticen el bienestar de todos. Y quien ha contribuido toda su vida al progreso y al bienestar de una nación deben de tener segura su recompensa. Un país que cuida a sus mayores debe hablar de todas las preocupaciones y de todos los desafíos de esos mayores. Por supuesto, de la gestión y de la financiación del sistema público de pensiones, de la gestión y financiación de la dependencia, de la necesidad de incrementar las plazas de mayores en las residencias, del aumento de la demanda sanitaria, de la soledad no deseada, que es una de las pandemias más silenciosas y más tristes que asolan nuestro tiempo. Todos estos asuntos deben centrar el debate político, aunque
lamentablemente en España el debate político está en otras cosas. Un país en el que vale la pena construir y vivir es un país que cuida a sus ciudadanos hasta el último día. Y este será, sin duda, una de las principales prioridades de nuestro gobierno. Que España sea un gran país, no solo para nacer, no solo para crecer, no solo para formar un proyecto de vida, sino para disfrutar del sosiego y de la tranquilidad en los últimos años de la vida. Y nada de eso debe de depender de la inestabilidad del gobierno de turno. Llevamos toda la legislatura denunciando que un país no puede vivir indefinidamente sin aprobar sus cuentas públicas. ¿Por qué? Porque todo se para y porque además se vulneran los derechos de los ciudadanos. Ni el gobierno debe tener las manos libres para mover miles y miles de millones de euros del presupuesto del Estado, ni los ciudadanos deben de ser víctimas de la irresponsabilidad de un gobierno que no aprueba las cuentas y que gasta exclusivamente de acuerdo con su interés político, pero sin el control fundamental de una democracia como es la aprobación de cuentas en Cortes Generales. Por eso les anuncio que, junto con la iniciativa que registraremos en el Congreso para impedir que el Gobierno siga abusando de la prórroga presupuestaria, les anuncio que presentaremos otra iniciativa para que se garantice la actualización de las pensiones en 2026, aunque sigamos durante la prórroga presupuestaria. Porque los pensionistas no son culpables de que el Gobierno no tenga ni mayoría ni proyecto para gobernar. Porque los pensionistas españoles no son culpables que el Gobierno actual sea un Gobierno inviable. Pero les decía que el segundo mensaje es un mensaje un poco más revolucionario. Y es que, lejos de lo que se suele decir, yo quiero decirles a todos los mayores que su trabajo, vuestro trabajo, no ha terminado. Porque si miramos a los que vienen detrás, nuestros jóvenes, es evidente que los jóvenes hoy necesitan más ayuda que nunca. El fracaso que muestran sus condiciones de vida es el fracaso de toda una generación. Es el fracaso, por tanto, de todo un país. Y nos tenemos que hacer cargo. Los datos de pobreza de hoy son inaceptables en España. España es el segundo país de la Unión Europea con mayor pobreza infantil. Es el segundo país de la Unión Europea con mayor fracaso escolar. Y es el cuarto país de la Unión Europea con más población en riesgo de pobreza o exclusión social. 10 millones de españoles. Pero todavía es tan grave como que los jóvenes están especialmente afectados por la dificultad económica. Todavía más cuando tenemos un gobierno que presume día sí y día también de un gran éxito económico, pero sus indicadores sociales no paran de empeorar. En 7 años, el gobierno ha conseguido frustrar la prosperidad y la esperanza de las próximas generaciones. Y este desafío convoca a todas las generaciones. Y yo vengo a pedirles a ustedes que se comprometan con los jóvenes. Y se lo digo a ustedes porque sé que ustedes son padres y son abuelos. Y por tanto, los jóvenes es también su preocupación. Miren, en los últimos tiempos que se oye hablar mucho del conflicto generacional, de los mayores contra los jóvenes, de los boomers contra los zoomers, yo no creo en el conflicto generacional. Y desde luego no creo que estemos abocados a un conflicto generacional. Los mayores no ganan si los jóvenes pierden. Y viceversa. Los jóvenes tampoco ganan si los mayores pierden. Una sociedad en la que los jóvenes no pueden acceder a una vivienda, no pueden tener hijos, no pueden sostener los servicios públicos, esa sociedad termina por empobrecernos a todos. Es, por tanto, una causa común y quizás la más importante de todas las que tenemos entre manos.
Se dice con frecuencia que los jóvenes no reconocen los sacrificios de los mayores, pero las generaciones mayores tenemos que comprender las enormes dificultades de los jóvenes. Son la generación más digital, más formada y con mayor acceso al conocimiento, pero también son la generación más precaria y más desmotivada y desesperanzada. Viven al día, viven en habitaciones, que no en casas, y aplazan sus aspiraciones vitales, como tener hijos, porque no tienen capacidad económica para mantenerles. No creo en muros entre españoles, ya lo saben, y tampoco creo en muros entre generaciones. No se puede construir nada desde la desconfianza entre los españoles, y no se puede convertir el malestar de los jóvenes en resentimiento de estos hacia los mayores, porque el verdadero reto es unir. El verdadero reto es unir las fuerzas. Este gobierno cree que cuando los españoles se dividen, el gobierno gana. Ha llegado la hora de que los españoles se unan para que España gane. Yo no quiero un muro, yo quiero un pacto entre generaciones. Que se respeten, que colaboren y que se cuiden. Y que sepan que el país, las obras y los derechos que construyeron unos son los que disfrutarán y perseverarán si mejoran los otros. Porque defender a los jóvenes es defender el futuro de las pensiones. Defender a los jóvenes es defender el futuro de la sanidad pública y el futuro de la educación. Y cuidar a los mayores es recordar a los jóvenes quiénes somos y de dónde venimos. Perdonen este breve descargo, pero un país tiene que dedicarse a los asuntos trascendentes para los ciudadanos. España no puede estar secuestrada por los sumarios que afectan al presidente del gobierno, al gobierno o al partido del gobierno. No se puede consentir que un jueves normal en España el gobierno constate que ha perdido la mayoría parlamentaria y que a la vez se inicie una investigación sobre la financiación irregular del partido del gobierno. Un país europeo no merece esto. Si un gobierno no puede resolver los problemas de los ciudadanos, si su presidente está rodeado por sumarios de corrupción, hay que cambiar al gobierno y hay que cambiar al presidente. La solución para España, pues, es cambiar. Es un cambio. Por uno, que tengan las mismas prioridades que el conjunto de los españoles. Y un cambio que pueda recuperar los temas importantes para el debate político en el país, como es ese compromiso generacional entre los mayores y jóvenes, entre jóvenes y mayores. Y termino ya. Quiero que abramos una nueva conversación. En los hogares, en los colegios, en las fábricas, en los parlamentos. Una conversación que tenga eco en la calle y en la que digamos que debemos construir un futuro entre todos y para todos. La pobreza y la desesperanza de la juventud es una herida abierta en la sociedad. Pero la buena noticia es que podemos sanarla juntos. Los jóvenes con su empuje, con su voz, y los mayores con su experiencia y con su conocimiento. Y todos juntos con el convencimiento de que una España mejor es posible y que está en nuestra mano lograrla. Yo quiero ser un presidente que no se conforme con que los jóvenes vivan peor que sus padres. Y es la primera vez, probablemente, en España y en Europa, donde los jóvenes viven peor que sus padres. No quiero ser un presidente que condena a los jóvenes a trabajos precarios y a vivir de alquiler en piso compartido. Yo no quiero ser un presidente que reparta miseria, porque eso es firmar el acta de defunción del bienestar de un país. Yo quiero ser un presidente que cree en la actividad económica, que cree que merece la pena trabajar, que cree en el fortalecimiento de la clase media, que cree que necesitamos vivienda y oportunidades para los jóvenes y que cree que la mejor garantía de la vida es que nuestros mayores insuflen su experiencia a las generaciones de sus hijos, de sus nietos. Y esas generaciones han de ser prósperas y han de tener esperanza
y han de estar ilusionadas con el futuro de nuestro país. Yo creo firmemente que ese es el único camino para el éxito de España y, por tanto, para el éxito de los 27, para el éxito de la Unión Europea. En este debate, como en el resto de los retos que se nos presentan, no debemos alentar conflictos entre ciudadanos, no debemos alentar conflictos entre generaciones, sino poner las ideas, los medios y la voluntad para que avancemos todos unidos, avancemos hacia la mayor prosperidad, hacia la mayor autonomía y hacia el mayor bienestar. Señoras y señores, ustedes han trabajado toda la vida, saben que no se regala nada. Les ha costado mucho llegar hasta aquí y por eso les pido la solidaridad con los jóvenes actuales para que estos también puedan tener un futuro de prosperidad como el que ustedes han tenido. Les aseguro que es el contrato más necesario, el contrato generacional que necesita en este momento Europa para volver a ilusionarse del mejor proyecto de arquitectura política e institucional del mundo, que es la Unión Europea, del mayor espacio de libertad y de bienestar del mundo, que es la Unión Europea. Y el estar aquí, en Castilla-La Mancha, querido presidente, señor vicepresidente, señora vicepresidenta, es una apuesta por esa Europa de los 27, por esa Europa del Sur, que tiene que ser solidaria con las tensiones de la frontera este en la guerra y en la invasión ilegal e inmoral de Rusia en Ucrania. Queridos compañeros, querida Carmen, sobre la estructura del Gobierno tengo que decirte una cosa. No es bueno repartir el oso antes de cazarlo. Lo que sí es bueno, una vez cazado, es valorar qué es lo que hacemos con el oso. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos.